Saludos fraternos para todos mis hermanos y hermanas que han dado con este trabajo, que han puesto ahí a andar el computador, el equipo y aquellos que están también suscritos a este canal, están encontrando este nuevo capítulo o este nuevo trabajo o esta nueva presentación siempre de la palabra de Dios. Reciban saludos fraternos, deseosos de que el Señor bendiga a los hermanos y a las hermanas a través del mensaje también de su palabra. Quiero llevarlos a un versículo de la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los romanos, ya que allí en el capítulo 15 encuentro una ventana o una puerta abierta para ir a un capítulo que estamos mirando en el libro de Éxodo. En cuestión, el versículo bíblico es el versículo 4 del capítulo 15 de Romanos, y que dice, y lo leo en el nombre del Señor Jesucristo: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Pablo le está escribiendo a los hermanos en Roma. Entre otras cosas que aborda cuál debe ser la actitud para con los más débiles en la fe. Dentro de los consejos que Pablo está dando en relación a esta actitud que se debe tener con los más débiles en la fe, Pablo inserta esta palabra para hacer referencia a las escrituras hebreas. Debe decirse, para un mejor entendimiento, que las escrituras hebreas en tiempos de Pablo, en tiempos de la iglesia primitiva, era una traducción de las escrituras hebreas al idioma griego. Eso ocurrió más o menos unos 200 años, más o menos, antes de la primera venida del Señor Jesucristo en la ciudad de Alejandría. Allí se reunió un grupo de 72 escribas, a los cuales se les alojó en distintas habitaciones y por un periodo de tiempo ellos no tuvieron contacto entre sí y se les dio el trabajo de que cada uno tradujera la escritura hebrea en el idioma griego. Después de terminado este proceso, estas personas se reunieron y contrastaron sus traducciones, y de ese trabajo se obtuvo una versión griega de la escritura hebrea. Esta escritura hebrea es lo que nosotros conocemos hoy día como el Antiguo Testamento. En hebreo se conoce como el Tanaj. Es el Tanaj el que se traduce en Alejandría al idioma griego, y esa traducción se conoce como la Septuaginta, en honor a los 72 que hicieron esta traducción. A ese libro, a esas escrituras con mayúscula, se refiere el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos en Roma. Lo que está escrito en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, en la escritura antigua hebrea, son las experiencias que tiene el pueblo de Israel mayoritariamente. Las experiencias del pueblo de Israel en su relación con Dios, y es en el Antiguo Testamento donde encontramos el mayor flujo, la mayor corriente, la mayor cantidad de antecedentes que nos sirven y nos ayudan para conocer el carácter de Dios. Así es que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar siempre estas dos cosas importantes. La Escritura nos va a servir para conocer a Dios y para aprender a relacionarnos con Dios. Esto a través de las experiencias diversas que quedaron escritas y que Pablo les señala a los hermanos en Roma, que quedaron escritas para nuestro provecho, para nuestra enseñanza, para nuestro aprendizaje. Este proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la escritura antigua nos va a traer
paciencia y consolación. Paciencia porque deberíamos aprender a vivir los procesos que otros vivieron en su relación con Dios y en su relación a las vicisitudes también que les tocó vivir. Y consolación porque muchas veces los conflictos de la vida que nosotros experimentamos nos traen también tristeza, dolor, amargura, lágrimas, mayormente porque no entendemos, porque no comprendemos. Y ese no entender, no comprender, se debe en gran parte a que no estudiamos de manera práctica las escrituras antiguas, donde hay hechos y experiencias que quedaron grabadas para nosotros, para nuestro aprendizaje, y si las conocemos, vamos a experimentar paciencia y consolación. Dicho esto como introducción, quiero llevarlos al libro de Éxodo, donde estamos aprendiendo a conocer las primeras experiencias del pueblo de Israel en su relación con Dios. Y dentro de ese proceso vamos también a conocer, y tenemos la gran oportunidad de aprender, del carácter de Dios. En el capítulo 32 se nos relata un hecho particular que le toca vivir al pueblo de Israel. En la versión Reina Valera está escrito como el becerro de oro. Capítulo 32 del libro de Éxodo. Becerro de oro. Toda la experiencia en torno a este incidente nos arroja una cantidad abundante y maravillosa de material que nos ayuda a entender el comportamiento del ser humano, a entender sus fortalezas y debilidades, y a entender también el carácter de Dios y cómo Dios quiere relacionarse con el ser humano. Así es que vamos a aprovechar de mirar el capítulo en su totalidad, en vez de mirarlo por partes. Y lo primero que vamos a mirar, más o menos en un orden, es el incidente en sí, que es el becerro de oro. Aparece esta imagen, aparece la idolatría en el pueblo de Israel. Pero no tenemos que olvidar que Israel todavía es el pueblo escogido de Dios en pañales. Está comenzando recién Israel a conocer a su Dios. Y este es un proceso difícil que le va a tomar siglos a Israel. Principalmente porque Israel fue un pueblo que estuvo por muchas generaciones, no por un breve tiempo, por muchas generaciones, 430 años, avecindado, allegado, apegado a un pueblo que hoy día conocemos como civilización egipcia, que no tenía nada que ver con el culto a un solo Dios, ni mucho menos con el culto al único Dios verdadero, sino que ellos eran politeístas, creían en muchos dioses a través de las figuras de los animales y de los astros. Así es que tenemos a un Israel que ha sido sacado por Dios desde la esclavitud hacia la libertad, pero que en el camino del desierto tiene que aprender a vivir como un pueblo de Dios libre. Israel ha salido de Egipto, pero hasta este instante todavía podemos comprobar que sus mentes, sus corazones siguen allá en Egipto. Siguen en la costumbre, siguen en la tradición, siguen en las formas, en los cantos, en las expresiones. Cruzan el Mar Rojo y hacen una fiesta frente al milagro que Dios ha hecho en favor de ellos. Y la única forma que ellos conocen de celebración es la forma egipcia, porque es en Egipto donde las mujeres solamente bailan o danzan en las fiestas. Los hombres dirigen la fiesta en Egipto
y son las mujeres las que llevan con panderos el ritmo de la fiesta y son ellas las que danzan, son ellas las que bailan, son ellas las que cantan. Así es que Israel, que no conoce otra forma de celebración, celebra espontáneamente el milagro del Mar Rojo con una costumbre egipcia, porque no conocen otra forma. Van a tener que aprender nuevas formas y nuevas maneras de poder alabar a Dios por sus grandes maravillas. Pero al minuto de cruzar el Mar Rojo es lo que saben, es lo que tienen en sus corazones. Ahora cuando avanzan, van a llegar a este punto, a este momento, en que va a quedar en evidencia el tipo de fe que mueve a los israelitas. Este tipo de fe queda en evidencia cuando la parte visible de su fe, que es el líder, que es Moisés, desaparece por un largo tiempo de la vista de ellos. En el Nuevo Testamento, ustedes pueden buscar la cita, se nos dice que nosotros no servimos a Dios por vista. Más bien en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 2, se nos define el tipo de fe con el que nosotros debemos servir a Dios. Es pues la fe certeza de lo que se espera, es decir, de algo que no se tiene aquí, está en el futuro. Es la convicción de lo que el ojo no puede ver. En otras palabras, la fe real, la fe que le anima a usted, que me anima a mí, que anima a la iglesia, es la fe en lo invisible, en lo que no se toca, en lo que no se palpa, en lo que no se ve. Israel tiene una fe distinta, tiene una fe natural, una confianza natural, que reside en lo palpable, en lo que se puede observar, en lo que se puede ver. Eso es conforme a lo que ellos aprendieron y vieron viviendo 430 años con los egipcios. La idolatría de Egipto está basada en eso, en lo que se puede representar con algo. El egipcio bíblico, digamos, o de hace 3.000, 4.000 años atrás, o muchos más años atrás todavía, no adoraba exactamente, por ejemplo, al animal en sí, sino que en la figura de un animal, él representaba las características del animal y que las hacía propias. Pero para eso necesitaba la figura del animal. Si un animal representaba para ellos la muerte, por ejemplo, lo hacía por la ferocidad del animal, para matar su presa. Pero ellos necesitaban ver la figura del animal para llenarse de esa forma de comunicación espiritual. Es lo que aprendieron los israelitas. Y es por eso que cuando la parte visible de su fe, Moisés, ha desaparecido por un periodo de tiempo prolongado para ellos, ellos ahora vienen y piden a Aarón que les construya algo visible. Siguen creyendo en Jehová, pero necesitan representar a Jehová. Necesitan representar al Dios en el que han creído. Eso nos muestra a nosotros hoy día como enseñanza. Nos muestra lo necesario que es para el hijo o la hija de Dios cambiar de mentalidad. No podemos servir a Dios como hombres y mujeres libres con una mentalidad que está esclava del pasado, de sus formas, de sus maneras, de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus argumentos. Muchos dicen, yo también algún tiempo lo decía, me formaron así. Mi papá, mi mamá, mis abuelos fueron así. Así nací. Así me enseñaron. Esa expresión debe desaparecer del cristiano. Pablo lo dice mejor en la misma carta de los Romanos, un poquito antes del versículo de entrada a esta reflexión. Capítulo 12, versículo 2 de Romanos. No os conforméis a este siglo, sino renovaos
cambiados, transformados. Hay un proceso de sacar lo viejo y poner lo bueno. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Hay que renovar, hay que abandonar lo pasado y aprender la nueva conducta de una relación con Dios. Israel está en ese proceso. No debe sorprendernos esto. Ellos están creciendo, como usted ha crecido, como yo he crecido y como todavía vamos a seguir creciendo y avanzando en nuestra relación con Dios. Ellos piden hacer visible a Jehová. Lo hacen a través de lo que conocen, un ídolo, un becerro en este caso. Aprendemos también que el liderazgo de Aarón es un liderazgo difícil, complejo, porque Aarón es de los mismos esclavos. Por eso no resulta siempre de buenas a primeras o en un primer periodo que un jefe surja de entre los mismos empleados. Yo hago bien mi trabajo como empleado, como trabajador, como operario, me porto muy bien, hago todas las cosas bien y de pronto me ascienden y quedo como jefe de los que eran mis compañeros. Esa es una jefatura difícil, compleja, porque se sale de ahí mismo. Lo propio a veces pasa también en el ministerio pastoral. Es difícil que salga un varón, en este caso, al ministerio pastoral y quede pastoreando sus mismos hermanos de donde salió. Eso puede darse transcurridos los años, pero de inmediato no es la mejor opción, porque se hace un ministerio difícil. Jesús mismo nos enseña acerca de ello cuando Él regresa a Nazaret y quiere predicarle las gratas nuevas a sus amigos del barrio, a los hombres y mujeres con los que se crió. Ellos lo rechazan, quieren matarlo. Y Él mismo dice y da la enseñanza: nadie es profeta en su propia tierra. Así que aprendemos del liderazgo de Aarón, que es un liderazgo débil, por eso, porque fue sacado de entre sus propios hermanos esclavos. Por eso es que se deja vencer tan rápidamente, convencer tan rápidamente, y accede rápidamente a la petición del pueblo. Ahí también aprendemos que no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios, como reza algún dicho popular por allí. Vox populi, vox dei. No siempre la voz del pueblo es la voz de Dios. La mayoría de las veces la voz del pueblo es la voz del pecado, es la voz de la maldad y no la voz de Dios. Así que allí hay que poner cuidado cuando el pueblo habla. Hay que saber muy bien qué es lo que está hablando, con qué propósito lo está haciendo. Aarón fracasa en esto por esa razón, porque él ha sido tomado de entre sus propios hermanos y él mismo fue esclavo junto a los demás. Por eso es que su liderazgo encuentra tan poca resistencia a la idolatría y a la petición que el pueblo le hace. Con todo, tanto Aarón como el pueblo creen que con todo esto en realidad están agradando a Jehová. Nótese en los versículos donde la palabra de Dios nos dice de que Aarón le dijo al pueblo, ¿no es cierto?, que mañana será fiesta para Jehová, versículo 5 del capítulo 32 de Éxodo. Mañana será fiesta para Jehová. Ya habían hecho el altar, el becerro, tenían todo armado y todavía creían que de esa forma estaban agradando a Dios. Ahora también aparece la figura de Moisés. Y la figura de Moisés en este capítulo nos entrega varias enseñanzas importantes. Primero, la forma en que Dios permite una relación con el ser humano. Moisés, Moisés está en el monte recibiendo de Dios una base legislativa, unas leyes que son la base de todo el resto de la legislación, en este caso de Israel. Esa base la conocemos nosotros popularmente en la misma Biblia como los 10 mandamientos. Los primeros 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios, con letras de Dios, en tablas que preparó Dios. Y Moisés está siendo testigo de esta maravilla. Esto nos muestra cuánto desea
Dios, el Creador, relacionarse de cerca con sus criaturas. Cuánto anhela Dios tenernos cerca. Cuánto desea Él que nosotros seamos capaces de observar el mover de Dios, el quehacer de Dios. Lamentablemente, por una cuestión de tradiciones, de cultura muy ancestrales que se arrastran principalmente del tiempo oscuro de la humanidad, de la Edad Media, ha surgido esta separación del creyente con el Dios en el cual cree. Todavía somos herederos, como publicaba alguien en redes sociales, somos herederos de una buena parte del catolicismo romano, de la Edad Media, donde surgieron las indulgencias y en donde la figura era que si yo me porto bien, Dios me recibe, y si me porto mal, tengo que calmar la ira de Dios, porque de otro modo Dios está listo para cortarme. Y eso se fue transmitiendo a la figura paterna en el hogar, donde los papás eran la gran autoridad, que mediante la violencia, el castigo, el grito, el autoritarismo, que no es autoridad, ejercían, ¿no es cierto?, el patriarcado, y a veces las mamás el matriarcado riguroso. Así es que los hijos no aprendimos a acercarnos confiadamente a nuestros padres, más bien había una cercanía basada en el miedo, en el temor, al castigo, al rechazo. Eso se traslada a la relación con Dios, inevitablemente. Eso es un obstáculo. Y nosotros aprendemos en este como en otros pasajes que Dios quiere echar abajo ese obstáculo, quiere echar abajo esa fortaleza mental. Él quiere que nosotros nos acostumbremos a acercarnos a Él con confianza. Lleva a Moisés al monte Sinaí. ¿Podría Dios haber escrito las mismas tablas, haberlas dejado en el monte y haberle dicho: Moisés, anda a buscar las tablas? Mientras yo me voy, tú sube y cuando llegues las traes y se las muestras al pueblo. No fue así. Dios llevó a Moisés y en ese tiempo Moisés fue testigo de cómo Dios formuló estos mandamientos, cómo los escribió con su mano. A eso se refiere la expresión dedo de Dios, la mano de Dios, de alguna forma que no conocemos. Escribió los caracteres que se traducen como la ley, como el decálogo, como los 10 mandamientos. Dios quiere que nosotros subamos al monte con Él. Yo no sé si usted desea subir al monte de Dios, si usted desea una entrevista personal con Dios. Esa entrevista tiene su característica en la parte, digamos, humana de esa entrevista. Es que la persona tiene que ser auténtica, sincera. Moisés subió como Dios le dijo. El Moisés que estaba abajo del monte es el mismo que subió. Y nos va a mostrar más adelante que también, a pesar de la gloria que mostraba su rostro, en su esencia interior, bajó siendo un ser humano igual. Así que tenemos mucho que aprender de Moisés y de su relación con Dios, y vamos aprendiendo del carácter de Dios que quiere relacionarse con nosotros. Moisés está en el monte, recibe los 10 mandamientos, recibe las tablas y recibe una serie de instrucciones para poder armar todo lo que es la ley ceremonial, sacrificial, ¿no es cierto?, de Israel, la ley moral de Israel, darle cuerpo legislativo a este pueblo que se va a convertir en la nación que va a terminar siendo luz del mundo y sal de la tierra. En este proceso está Moisés en el monte y los israelitas desesperan al no verle. Aflora en ellos lo que hay en sus corazones y le dicen a Aarón: este varón. Esa expresión en el hebreo original quiere decir este extranjero o este extraño que nos sacó. La palabra sacó en hebreo significa también que nos sacó y nos dejó abandonados. Quizás qué le habrá pasado en el monte. Tal vez lo estén castigando por lo que ha hecho con nosotros, de sacarnos de Egipto y dejarnos tirados aquí. Esa es la expresión que sale del corazón del pueblo que todavía, como dije en un principio, está arraigado allá en Egipto, en su mente, en su forma de pensar. Moisés está en el monte, recibe los mandamientos, cuando recibe también la notificación del mismo Dios, que obviamente todo lo ve. Allí descubrimos que Dios es omnipresente y omnisciente. Está en el monte con Moisés y está acá en la llanura con el pueblo.
está mirando, no hay nada que se escape a su mirada, a su observación. Y le dice a Moisés, desciende. Esa expresión, desciende o vuelve a tu pueblo, baja ya, en hebreo tiene la connotación de un consejo. Mire usted, es el Dios supremo, el único Dios supremo, el único Dios verdadero, que le está aconsejando a Moisés que vuelva donde está el pueblo. No le está dando una orden perentoria, no le está dando una orden al estilo de un emperador. Le está dando un consejo como de amigo. Te aconsejo que vayas, anda a ver al pueblo, porque yo he visto que el pueblo se volvió a los ídolos, se está portando mal, están haciendo cosas que no deben, regresa a ellos. Ahora surge este diálogo tan interesante entre Dios y Moisés, Moisés y Dios. Dios le dice, déjame que los consuma en mi ira, y yo voy a hacer de ti, es decir, voy a volver a foja cero, y a partir de ti voy a hacerme otra nación, voy a esperar otros siglos para que se junte la gente de tu descendencia y formar allí un pueblo. Eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Déjame que los consuma en mi ira. Pero es notable la palabra déjame. Dios podría haber echado a un lado a Moisés y haber procedido con toda su autoridad y todo su poder, pero considera al hombre que está allí con él en el monte y le dice, déjame, déjame. Eso nos va mostrando el carácter de Dios, respetuoso, misericordioso, que Él nos considera a nosotros. Nosotros tenemos la inclinación a creer que Dios nos mira como nada. Y siempre se escuchan esas palabras, que no somos absolutamente nada. Desde un punto de vista eso puede ser razonable. Lejos de Dios en realidad vagábamos sin rumbo y no teníamos un real valor de alguna forma, pero para Dios sí, sí, éramos y somos y seremos siempre muy valiosos. Por eso Él planificó desde el principio enviar a su Hijo, en favor suyo, en favor mío. Por lo tanto, para Dios no soy poca cosa. Moisés en el monte no era poca cosa para Dios. Dios lo respeta, déjame que los consuma, que los destruya en mi ira. Y Moisés intercede por este pueblo usando palabras bastante llamativas. ¿Ah? Le pide a Dios que se calme, que no haga, que se acuerde de sus promesas, que se arrepienta. Mire qué notable es aquello. Tengo un trabajo en el canal donde usted puede observar con mayor detalle la exhortación a través de estas palabras. Pero ese diálogo nos muestra el carácter de Dios y el deseo que Dios tiene de entablar una relación de confianza, una relación estrecha, cercanísima con sus criaturas. Dios desea escucharnos, aún con nuestras palabras torpes, aún con nuestras falencias de carácter. Él quiere dialogar con nosotros. Mire, Moisés, cuando desciende, nos va a dejar otras lecciones muy valiosas. Una de esas lecciones es hasta dónde nos puede llevar el arranque de nuestro carácter. Hasta dónde nos puede traer serias consecuencias el darle rienda suelta a nuestra emoción, a nuestros sentimientos desenfrenados, a nuestra falta de dominio propio. Moisés baja del monte con 2 tablas sagradas, confeccionadas como tablas por Dios y escritas con el dedo de Dios. Y cuando Moisés ve que el pueblo está volcado a la idolatría, como se hacía en Egipto, su carácter explota y estalla en su ira. Esto nos va a demostrar que hay 2 clases de ira. La ira santa, que es la ira de Dios, que siempre tiene por propósito disciplinar para restaurar, para frenar el pecado, para aleccionar, pero no para destruir. Y la ira humana, ya lo vamos a mirar. Ustedes pueden buscar también la cita en el Nuevo Testamento, cartas universales. Está escrito que la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
búsquelo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay dos clases de ira, la ira santa y la ira humana o carnal, que se conoce, mejor dicho, como enojo. Como enojo. Pablo le enseña a los hermanos de Éfeso acerca de aquello. Airaos, pero no pequéis. Esto quiere decir que el cristiano, usted, yo, debemos aprender a experimentar una ira santa. Porque si yo experimento una ira humana, carnal, voy a pecar. ¿De qué forma voy a pecar? Pablo lo grafica de esta manera. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir Pablo con esta metáfora? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muchos han enseñado y han creído que esto es un llamado a reconciliarse antes que caiga la tarde. Pero la verdad es que no hay tal interpretación en la Escritura. Lo que Pablo está usando es la figura del atardecer o de la puesta del sol sobre un cuerpo determinado. Si yo soy este cuerpo y el sol está aquí, lo que hay a este otro lado es una sombra, ¿verdad? Hay una sombra. Y esa sombra es la que va a dar en el prójimo, en la persona, cuando yo convierto la ira santa en enojo. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí estoy yo con mi enojo, aquí está el sol y se proyectó sombra, tiniebla, y peco contra mi hermano, le hago daño, hablo palabras que sin ser armas cortan, hieren y hasta matan como un cuchillo. Así es que Moisés bajando del monte nos deja claro que tenemos que aprender el dominio propio, porque él, en su arranque de ira humana, en su enojo desenfrenado, comete el primer gravísimo error, que le va a costar. Le va a costar. Más adelante ustedes van a mirar, hay un versículo bíblico en este mismo capítulo que habla del día del castigo, dice el Señor. Ese día Dios va a poner las cosas en orden. Bueno, para Moisés ese día fue sobre el monte Nebo, cuando desde allí se le permitió solo mirar la tierra prometida. Por este acto y algunos otros donde su carácter le traiciona, Dios dijo, Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Solo la vas a mirar de lejos. Quiebra las tablas, las despedaza. Luego desciende, desarma todo este aparataje de idolatría. Funde el becerro de oro. Y el oro licuado, líquido, lo mezcla con agua. Y dice que se los da a beber a Israel. Y luego convoca a los levitas y les dice que saquen sus espadas y pasan a espada a mucha gente en el pueblo. Mira hasta donde la ira descontrolada de un hombre puede generar un escenario de terror. De terror. Corre sangre en Israel. Y no vemos en ninguna parte en el monte que Dios le haya dicho, desciende, dales de beber el ídolo derretido a los hijos de Israel y después toma espada y mata a cuantos puedas por cada familia que ha pecado. No hay esa orden de parte de Dios. Dios le dice, anda, mira, déjame a mí, le dice, que yo los destruya, porque Dios sabe qué hacer. Dios sabe cómo tratar con usted, conmigo, con lo suyo. Es Moisés quien intercede. Dios respeta a Moisés. Moisés baja y comete este gran error. Dios muchas veces nos deja avanzar en la vida, amados hermanos, amadas hermanas. A veces nos deja Dios avanzar en nuestros planes, en nuestro propósito, en nuestra actitud, en nuestra rebeldía, en nuestra porfía. Pablo escribe en alguna de sus cartas que el hombre de Dios debe ser sufrido. Esa expresión sufrido en griego indica la acción de sufrir cuando uno ha hecho todo lo posible por evitarle a otro cometer un error. Lo que Pablo está enseñando es que después que has aconsejado, que has enseñado, que has advertido, si la persona insiste en su actitud, déjala correr. Déjala que se estrelle contra la piedra, contra la roca. Te va a doler. Si es tu hijo, si es tu hija, si es tu hermano, tu hermana, tu padre, tu madre, tu cónyuge, si es alguien a quien amas, te va a doler. Si es la iglesia, si son las ovejas que se te han encargado, amado pastor, cuando la oveja se vuelve rebelde,
Después de un tiempo de enseñarle, déjala. Déjala que avance, te va a doler ver cómo se estrella contra la roca. A eso se refiere Pablo cuando enseña el hombre de Dios debe ser sufrido. Aquí con Moisés pasa lo mismo. Dios dice, déjame a mí, yo voy a tratar con ellos. Moisés intercede, no, 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 no. Parece que venciera Moisés a Dios, pero no es así. Dios le dice, muy bien Moisés, a tu manera. Te voy a demostrar que a tu manera las cosas no van bien. Moisés desciende, quiebra las tablas, derrite el ídolo, se lo da a beber a los hijos de Israel, los pasa a espada a muchos de ellos, varios miles, corre sangre. Y después Moisés vuelve al monte, ahora en otra actitud, en otro cambio de actitud, vuelve al monte a interceder, a decir, Jehová, mira lo que hizo el pueblo, pero nunca dice, mira lo que hice yo. En cambio Dios viene y le responde, baja, desciende y haz lo que ya te dije que tienes que hacer. Esto se va a repetir varias veces en la historia de Israel y con los líderes de Israel. Ya en el Mar Rojo Dios dio a entender algo importante. Moisés está frente a esta tremenda encrucijada del Mar Rojo. El pueblo presionándolo, los egipcios llegando, el desierto abrasador, el mar intransitable. Y se pone a clamar a Dios. Y Dios le responde, ¿qué haces, Moisés? ¿Ah? Toma la vara, golpea, avanza, dile al pueblo que avance. Eso es lo que hay que hacer. Hay momentos críticos en que la oración no sirve, hermano. No sirve. A Josué le va a pasar lo mismo. Josué va, conquista Jericó, están tan contentos y tan confiados en Dios que van a la próxima ciudad. Y les va mal. Les va mal porque se comete un error. Y fracasan. Y Moisés y Josué cae derrotado anímicamente, moralmente, y se pone a orar a Jehová. Y Jehová le responde, ¿qué haces a mí orando? Levántate. Levántate. Haz lo que tienes que hacer. A Moisés le ocurre exactamente lo mismo. Él va al monte de vuelta a hablar con Dios, a interceder con Dios, y Moisés comienza su diplomacia espiritual, y Dios le dice, Moisés, levántate y haz lo que yo te encomendé. Lo que yo te mandé es lo que tienes que hacer. Yo voy a ser el que juzgue en el día del castigo. Yo voy a herir al pueblo, yo lo voy a disciplinar, yo lo voy a enseñar. Porque Moisés viene y le dice a Dios, mira, si no perdonas al pueblo, mátame. Entonces Dios le dice, a ver, ¿cómo es este asunto? ¿Quién crees tú que eres? ¿Quién crees que soy yo? Dice Dios. De alguna forma, ¿no? ¿Ah? ¿Me estás presionando? ¿Me quieres presionar? ¿Me estás amenazando? Vuelve mejor, Moisés, a hacer el trabajo que yo te di. Porque soy yo el que decide estos asuntos, no tú, Moisés. A veces, hermano, nos sorprende lo que se llama el síndrome del triunfador. Moisés le fue bien la primera vez que intercedió por Israel, creyó que Dios lo había consentido, sin embargo Dios lo dejó hacer las cosas a su manera, cometió un grave error Moisés, ahora vuelve creyendo Moisés que otra vez va a conseguir convencer a Dios, y Dios ya tiene que ponerle un alto para decirle que aquí hay un solo soberano. A Elías Tisbita le pasa lo mismo en su historia. Están los profetas de Baal, él los desafía, incluso se burla de ellos. Hablen más fuerte porque tal vez el Dios de ustedes o los dioses de ustedes están durmiendo. Se burla de ellos. Con todo Dios responde con fuego del cielo, se hace un milagro, se demuestra quién es el Dios verdadero. Pero luego Elías tiene un arranque del triunfador, del carácter, que es peligroso para nosotros, que debemos cuidarnos de aquello, para no ir más allá de lo que se nos ordena, de lo que se nos dice que hacer. Y Elías les corta el cuello, ¿no es cierto?, a toda esta cantidad de sacerdotes de Baal, y vemos que esa actitud le va a costar carísimo. De hecho, le va a costar su ministerio. Porque tras página aparece Jezabel, lo amenaza y Elías se asusta y se arranca. Y en su arranque, en su fuga, cae debajo del enebro, con depresión. Mire usted, el triunfador del monte ahora está bajo el enebro
deprimido y está deseando morir. Hay espíritu de muerte, hay espíritu suicida, hay pensamientos erróneos que le invaden y pide a Dios que le quite la vida porque todavía cree que es el único que ha quedado fiel. Y Dios después le va a aclarar que hay 7.000 más que están allá y que no se han rendido ante Baal. Dios le dice, descansa, come, Elías, sigue tu camino y en el camino vas a hacer algunas cosas que te voy a instruir, vas a ungir al rey de Siria, etcétera, etcétera. Pero entre esas labores vas a ungir a Eliseo, porque él tomará tu lugar. Y esa fue la firma del finiquito del profeta Elías. Se le buscó un reemplazo porque Elías tenía ese problema de no dominar su carácter. Lo propio le va a pasar más de una vez a Moisés. Aprendamos, amados hermanos, de las historias de la Biblia. Aprendamos a poner en práctica lo que Pablo enseña a los romanos en el capítulo 15, versículo 4. Las cosas que se escribieron antes, para nosotros se escribieron, se guardaron, se registraron para que nosotros aprendamos y tengamos paciencia y consolación a través del relato de estas sagradas escrituras. En este pasaje aprendemos todo eso con la ayuda del Señor. Yo espero que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que el Señor prospere esta palabra en sus corazones. Cualquier duda, consulta pueden dejarla en los comentarios o en redes sociales también pueden ubicarme. Allí por mi nombre, Nelson Casanova, aparezco allí en el Facebook y podemos compartir todavía más detalles de la palabra de Dios. Que la paz del Señor sea con todos ustedes, que tengan una excelente semana que se va a iniciar pronto, que el Señor les dé salud, fuerza, vigor, trabajo, cariños fraternos para todos mis hermanos, para todos los pastores que pudieran estar viendo este trabajo, contribuyendo siempre con la palabra del Señor, Biblia y práctica. Que Dios les bendiga, la paz del Señor con todos nosotros. Amén.